crecen, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Queridos hermanos de la comunidad Cristo Rey, les animo a que se unan con nosotros a estas reuniones de oración. Realmente van a sentir el amor de Dios, van a sentir de que aunque nos separe una pantalla, estamos conectados gracias a su amor. Así que les animo a que todos los martes estemos aquí presentes, orando unos por otros. Hermanos queridos, los invitamos al culto de oración el próximo martes. No saben lo edificante que es encontrarnos aquí en pantalla para poder compartir sobre nuestras vidas. El Señor nos edifica, así que está cordialmente invitado. Lo vamos a esperar con muchas ganas para poder orar a nuestro Señor. Los esperamos. Hermanos queridos, hermanos en la fe, quiero hacer una invitación grata que nos podamos unir el próximo martes en estos momentos difíciles que estamos pasando. Que el Señor pueda estar con nosotros todos los días, como Él lo prometió. El Señor escucha nuestras oraciones porque tenemos un Dios sanador, un Dios misericordioso, para que oremos unos por otros, para que el Señor nos proteja. En nombre de Jesús. Amén. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Queridos hermanos, queremos invitarlos a poder unirse al estudio de edificación que hacemos todos los miércoles. La verdad que no solo es lindo vernos y juntarnos más veces a la semana, sino que también poder aprender de la palabra del Señor, poder llenarnos de su gozo, de su gracia, de su energía, para poder sobrellevar esto de una mejor manera y para siempre recordar que Él es el que decide todo y en su mano y con la confianza sobre Él vamos a poder librar cualquier batalla. Queridos hermanos, invitamos a las reuniones de edificación que tenemos cada miércoles con nuestro querido pastor Julio. Realmente es un tiempo hermoso, los invitamos para que podamos seguir creciendo espiritualmente y compartamos esos momentos también entre hermanos para apoyarnos y pasar este tiempo también complicado que tenemos. Los esperamos a todos. Creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento.
iglesia, los saludo con la paz del Señor. En este momento entramos en un tiempo muy especial en donde vamos a cantar y a alabar a nuestro Dios. Yo le invito a que ahí donde está pueda disponer su corazón para entregarle todo a nuestro Dios a través de esta alabanza. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Buenos días, apreciados hermanos. Hoy es domingo 19 de julio y siempre es un gusto estar con ustedes. Quiero dar gracias a Dios por la sintonía, por el seguimiento que están haciendo a través de las redes sociales y por participar en este tiempo de adoración que acabamos de tener hace un momento, y creemos que también el estudio de la palabra es parte de nuestra adoración. Queremos invitarle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 6. Y mientras usted está abriendo su libro, quiero dar un anuncio y un recordatorio acerca de lo que estamos haciendo durante el mes de julio todos los viernes. Desde las 0 horas de cada viernes hasta medianoche del mismo día, nosotros tenemos nuestra cadena de oración, un espacio a través de la plataforma Zoom donde usted puede ingresar a través de un código y una clave que nosotros le damos,
y ahí usted puede participar de tiempos de adoración y de oración muy refrescantes que dinamizan y nos incentivan con la comunión con Dios. Quiero dar gracias a Dios por la participación de los hermanos, líderes de ministerio, y en especial quiero comentarles que me quedé muy agradecido con el Señor y sorprendido al ver al grupo de adolescentes que por más de una hora estuvieron orando. Fue lindo ver y escuchar los motivos y las plegarias que ellos realizaban ante Dios, porque mostraban la sinceridad, la fe y la búsqueda que ellos tenían. Así que mi gratitud con ellos y con todos los hermanos que participan en estas jornadas de oración todos los días viernes del mes de julio, desde las 0 horas del mismo viernes hasta medianoche. Dicho esto, le invitamos a participar de estas actividades. Por otro lado, quisiera que veamos lo que dice la Escritura en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer, y ahora que procederemos a predicar, a compartirla, pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu para que hable a nuestros corazones y utilice al mensajero en esta mañana. Guíanos para obedecerte, para entender tu palabra y sobre todo para aplicarla como un valor muy importante en nuestra vida. Gracias te damos y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Miqueas, tal vez uno de los libros menos leídos de la Biblia, conocido como uno de los profetas menores, y el significado del nombre de Miqueas es ¿quién como Jehová? Miqueas fue contemporáneo con el profeta Isaías y ambos profetizaron sobre la destrucción que tenía el reino del norte por parte de los asirios y después la derrota posterior que iba a sufrir el reino del sur por parte de los babilonios. Si miramos un poquito el escenario, Miqueas estuvo en el siglo VIII a.C. y su libro da 3 mensajes que son contundentes. El primer mensaje, en el capítulo 1 y 2, se refiere a que el castigo vendrá por parte de Dios. Y específicamente menciona que Dios utilizará una nación vecina y pagana para dar la reprimenda que el pueblo necesitaba recibir por parte de Dios debido a su rebeldía. El segundo mensaje es que después del castigo sigue la bendición si es que el pueblo conoce y entiende el propósito de la disciplina. Capítulo 3 y capítulo 5. Y en el capítulo 6, que es donde inicia el sermón que quiero compartir en esta mañana, Miqueas habla sobre la acusación que tiene el pueblo por parte del pecado y la promesa de bendición por parte de Dios si es que hay arrepentimiento. Entonces, mirando todo esto, Miqueas es un libro que fue mencionado 2 veces por el evangelista Mateo también, y que en el libro de Miqueas se habla acerca del nacimiento del Mesías, del lugar donde iba a nacer, y también habló acerca del reinado del Mesías. Pero en esta parte, Miqueas nos hace una introducción muy interesante con respecto a lo que Dios demanda del ser humano, y en otras palabras, es cómo es que el ser humano puede agradar a Dios. Vamos al versículo 6 y 7 y mire lo que dice. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Lo que el profeta está diciendo es que para nosotros tener un acercamiento y agradar a Dios, nunca lo vamos a hacer por medio de una religión ritualista llena de obras vacías. En este versículo nosotros tenemos que entender que la palabra religión es un sistema de creencias, de costumbres, de símbolos establecidos por el ser humano para agradar a una deidad. Es ese conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, sobre tipo moral e incluso espiritual, de acuerdo a la cosmovisión que tiene. Prácticamente el concepto que Miqueas está diciendo es que no es a través del esfuerzo humano que nosotros vamos a presentarnos y agradar a Dios.
Por medio de las preguntas que está haciendo Miqueas, Miqueas no está minimizando el ritualismo que tenía el Antiguo Testamento, específicamente el sistema sacrificial que Dios había puesto en Levítico, porque el Señor lo había establecido ese sistema. Lo que Miqueas está diciendo es que los sacrificios cumplidos de manera externa, por más grande que sean estos, si no hay una devoción del corazón, una sincera práctica de esos principios, en realidad no tienen valor. Tenemos que recordar que los sacrificios estaban diseñados como una expresión externa de la fe interna. Entonces el pueblo se acercaba ante Dios diciendo: yo a través de este acto externo reconozco que sangre inocente derramada tiene que ser la que pague mi pecado y mi culpa. Entonces yo sacrifico a este inocente para remediar mi culpabilidad contigo, y así dependo de ti por tu gracia y por tu misericordia. No que por hacer esto ya automáticamente recibiría el perdón, sino que era una expresión externa de una devoción interna. Ahora, el problema de Israel, que en ese momento, en esa época, Israel se había dejado contaminar con todos los rituales de las naciones paganas y habían desobedecido a Dios. En otras palabras, lo que Israel estaba haciendo era jugar con Dios y con el paganismo. Se había mezclado y había permitido de que todos los principios de la fe que Dios le había dado a través de su palabra sean mezclados con una cosmovisión totalmente diferente, al extremo de llegar a realizar sacrificios de niños para apaciguar a las deidades. El problema de todo esto es que Miqueas hace una declaración, versículo 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros? Miqueas lo que está utilizando es una figura de lenguaje conocida como la hipérbole, es decir, una exageración de algo para dar un sentido más profundo a lo que se quiere dar énfasis. Miqueas en el versículo 7 se agradará de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite, no solamente una jarra o un chorro de aceite, sino de 10,000 arroyos de aceite. Incluso llega al extremo de hacer una mención a lo que sucedió con Abraham e Isaac, diciendo: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, a través de esta hipérbole, de esta figura de lenguaje, lo que Miqueas está diciendo: todo esto, si es vacío, no va a agradar a Dios. No por medio de una religión ritualista nosotros vamos a agradar a Dios. Y Dios no demanda de parte del ser humano que el ser humano participe de ritualismos sin convicción y sin sinceridad, que es lo que Dios pide, de acuerdo al versículo 8 que vamos a leer a continuación. Antes de entrar a la demanda que Dios hace, yo le quiero decir, hermanos amados, que nosotros hagamos una autoevaluación si es que lo que estamos haciendo con nuestra convicción de que esto agrada a Dios, lo estamos haciendo de manera sincera, honesta, por convicción o simplemente por cumplir un ritualismo como lo que Miqueas está demandando del pueblo, que el pueblo estaba realizando en aquella época. Muchas veces intentamos agradar a Dios a través de cosas que no tienen sentido y con una expresión externa pero tan lejos del corazón. Como alguien dijo, parece un culto de cuerpo presente pero de mente ausente. Es decir, el corazón, el interior está disperso a lo que se está haciendo mecánicamente. Dios no quiere eso, ni en nuestras oraciones, ni en nuestras canciones que nosotros le cantamos, ni en nuestras ofrendas. Dios quiere una sincera adoración. De hecho, Jesús le dijo a la mujer samaritana que era necesaria una adoración en espíritu y en verdad. Cuando la adoración es espiritual, es sincera, es genuina y no a través de cosas que no tienen sentido y un valor delante de Dios, porque nosotros estamos dispersos en nuestro interior. La demanda que está haciendo Miqueas prácticamente dice: lo que Dios pide es que tú actúes de justicia. Mire lo que dice el versículo 8.
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Cuando dice Él te ha declarado, es una mención de que es Dios lo que está pidiendo. Y no se refiere a solamente una persona, sino a hombre como a toda la nación de Israel, como a todo el pueblo de Dios. Él quería que se relacionaran de manera más íntima, más sincera y no meramente ritualista. ¿Y qué es lo que dice el versículo 8? ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Cuál es la demanda que tiene Dios de ti? De acuerdo a este pasaje en Miqueas 6:8, solamente hacer justicia. Dios demanda que sus hijos se acerquen a Él actuando con justicia o actuando justamente. ¿Qué es la justicia? Hermanos, la justicia es un principio moral que nos hace actuar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es interesante que muchas veces lo que es legal no es justo y lo que es justo muchas veces es ilegal. Por ejemplo, en la antigüedad, la esclavitud y la comercialización de esclavos era legal, pero en un trato digno de las personas no era justo. En algunas naciones, por ejemplo, el aborto es legal, pero no es justo para la criatura que está por nacer. Por ejemplo, en nuestro país, la elección de un presidente o de un candidato para que sea presidente, los votos no tienen el igual valor en la ciudad con el campo. Eso es legal, pero no es justo. Como tampoco era justo de que a través de la ley el campesino y las mujeres no podían votar en una época en nuestro país. Entonces, teniendo en claro lo que es justo normalmente no es legal o puede llegar a un campo de ilegalidad, la pregunta es ¿cuál es la norma de justicia que tiene que tener el Hijo de Dios? Y obviamente para actuar con justicia, la norma de justicia son las leyes divinas con respecto a las relaciones humanas. Tenemos que entender de que hay mandatos en el Decálogo que habla sobre la relación del hombre con Dios, pero también de la relación del hombre con el mismo ser humano, empezando a través de la honra al padre y la madre en la familia, que es el núcleo principal de la sociedad. Obviamente, si yo quiero actuar con justicia, tengo que honrar a papá y mamá. Si quiero actuar con justicia, tengo que relacionarme correctamente sin codiciar los bienes que tiene mi prójimo. No voy a matarlo, no voy a robarle. ¿Por qué? Porque un acto de justicia permite de que mi relación con mi prójimo sea de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Meramente esto nos hace pensar de que Dios ve como una falsa adoración cuando yo estoy actuando injustamente con mi prójimo y quiero acercarme delante de Él. Como alguien dijo por ahí, a Dios rogando y con el palo dando a los demás. Eso no hay congruencia ni es correcto. Dios quiere que al acercarnos a Él actuemos con justicia con los demás, entendiendo que queremos nosotros también como ciudadanos de cualquier país actuar rectamente delante de la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos. También abogar y nosotros apoyar a aquellas personas que son desfavorecidas y no quedarnos de brazos cruzados cuando hay actos de injusticia a nuestro alrededor. Dios se agrada cuando nosotros buscamos la justicia porque Él es un Dios justo y es un atributo de Él que lo ha comunicado para sus hijos y quiere que nosotros actuemos de igual manera con justicia. Amado hermano y amigo, cuando usted es injusto con los demás, usted no está cerca de Dios. Cuando usted es injusto con los demás, usted no está en comunión con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice que antes de dar algo a Él, nosotros tenemos que buscar la reconciliación con nuestro hermano. Y eso es un principio de justicia con los demás, con las personas a las cuales nosotros hemos agravado o agraviado y también aquellos que han hecho lo mismo con nosotros. Es un principio actuar con justicia. En aquella época el pueblo de Israel estaba siendo injusto con sus acciones, estaban oprimiendo al necesitado y estaban tratando de legalizar un sistema de opresión dentro de una sociedad en la cual ellos proclamaban que era Dios el que estaba reinando.
De igual manera, en nuestra sociedad actual, cuando se hace un juramento a través de colocar la Biblia en la mano o una promesa, un juramento mencionando los evangelios, ¿de qué valor estamos hablando cuando se actúa ilegal e injustamente dentro de la sociedad? No podemos engañar a Dios y Dios sabe, y por eso demanda como un requisito para acercarnos a Él el actuar con justicia ante los demás. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo puedo ser yo una persona justa? Obviamente siguiendo los lineamientos de lo que Dios me dice en su palabra con respecto a la justicia. Yo no puedo hablar de justicia si es que no creo, ni sigo, ni persigo los principios del Dios justo, el cual se revela en la Escritura y en su creación. Entonces yo no puedo priorizar o dar como un valor importante la justicia si es que Dios no es lo más importante para mi vida. Hermanos, la justicia, dijo alguien por ahí, que era ciega porque no da ni a un favor ni al otro favor, sino que va conforme a la verdad y lo que es justo para cada quien y cada cual. Algo muy distante en lo que nosotros vemos en nuestro sistema judicial, y no solamente en nuestro país, sino de muchos países de nuestro continente. Dios no actúa de esa manera, y para nosotros actuar con cordura y coherencia tenemos que creer, seguir y servir a un Dios totalmente justo. La siguiente demanda es, en el versículo 18, es amar misericordia. La misericordia es la inclinación a sentir compasión por las personas que sufren y ofrecerles una ayuda práctica. Yo no puedo decir que tengo misericordia con alguien y me quedo distante sin actuar. El que expresa misericordia como el buen samaritano es aquella persona que es conmovida con la necesidad y actúa en favor de solucionar el problema que tiene a su alrededor. Dios quiere que nosotros, como sus seguidores, al acercarnos a Él, amemos la misericordia. Es decir, que se cumplan esos compromisos que Dios quiere que haya una sociedad y velar por las necesidades de nuestro prójimo. Jesús mismo dijo en Mateo, en las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Nosotros tenemos que entender que la misericordia es no castigar conforme a las personas merecen el castigo. Pero eso no significa que nosotros vamos a solapar o socavar sin enmendar lo que es justo para darle a las demás personas. Si yo digo que soy justo y en mi extrema misericordia no actúo con justicia, entro en contradicción. Por eso la misericordia y la justicia van de la mano, porque muchas veces el castigo de la justicia es un acto de misericordia para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores y aprendamos las lecciones. Un ejemplo lo vemos en el sistema penal que nosotros miramos a nuestro alrededor. Hay que actuar con justicia y dar la penalidad que corresponde dentro de un castigo que un juez determina. Pero si es que yo no doy ese castigo conforme a lo establecido, acusando de misericordia todo esto, yo sería un juez corrupto. Y la misericordia está expresándose a llevar a la cárcel o a que pague la pena que corresponde para que el culpable se dé cuenta del daño que ha causado y enmiende ese daño, pero que también no sea un peligro y aprenda su lección durante el tiempo que necesita recibir la punición o el castigo. Es que la misericordia tiene que ser un valor importante. Para que yo actúe misericordiosamente, necesito haber recibido esa misericordia. Y hermanos, solo las personas que hemos experimentado la misericordia de Dios a través del perdón de nuestros pecados, podemos entender lo importante que es ejercer misericordia dentro de las demás personas, incluso dentro de nuestro radio de acción. Es mejor que nos conozcan como justos y misericordiosos y no como injustos e infames o muy duros, muy ácidos o muy críticos sin darse cuenta de que nosotros hemos experimentado esto. En una oportunidad alguien me preguntó: Pastor, ¿por qué Dios permitió que yo haya caído o haya tenido estas experiencias en mi vida, que fueron experiencias muy duras?
Dios permitió que pases por este valle para que tú puedas comprender a personas como tú y que puedan valorar a un Dios que tuvo misericordia y que tendrá misericordia a esas personas, y que prediques y expreses misericordia. Dios quiere que al acercarnos a Él experimentemos su misericordia, pero también que seamos personas que irradiemos misericordia. Repito, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dios quiere misericordia, exprese misericordia y recibirá esa misericordia por parte de los demás. Finalmente, en el versículo 8 dice lo siguiente: hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante o ante tu Dios. El cuarto requisito, y recordemos, el primero, no me puedo acercar a Dios por medio de una religión ritualista de obras vacías. El segundo, puedo acercarme a Dios a través de mi actuación justa, de hacer acciones justas. Puedo acercarme a Dios amando la misericordia, siendo misericordioso y teniéndolo como un valor importante en mi vida. Y finalmente, puedo acercarme a Dios caminando humildemente delante de Él. La humildad es una virtud contraria a la soberbia, mi querido hermano. Qué horrible es ver a alguien que es soberbio y déspota, pero qué agradable es compartir con una persona llena de humildad. La humildad no tiene nada que ver con posición económica, social o educacional. La humildad es una posición interna de la persona que valora lo que realmente es y valora a los demás. Una persona humilde nunca se va a creer más que los demás y tampoco menos que los demás, sino que va a pensar de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno de nosotros. El que posee humildad reconoce sus propias habilidades, sus propias cualidades, no se infla por todo ello, las trata de expresar y también reconoce en los demás las virtudes y cualidades que estas personas tienen. Una persona humilde no va a dar lugar al egoísmo ni tampoco a la envidia. Una persona humilde va a estar muy bien relacionada con los demás y consigo mismo también. No estoy hablando de esa falsa humildad o falsa modestia. La Biblia no quiere que seamos así delante de Dios. La Biblia quiere que nosotros reconozcamos quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. No quiere Dios que caminemos con soberbia, con altanería, con orgullo, sino que reconozcamos que Él es dueño de todo y tiene el poder de todo. Hermanos, caminar humildemente es humillarse delante de Dios. Y caminar humildemente, humillándome, es reconocer mis pecados y arrepentirme por mis propios pecados. La vida que Dios le agrada es una vida que es humilde en reconocer sus pecados y arrepentirse para hacer las paces con Dios. Hermanos, si nosotros vamos a vivamos en humildad delante de Dios, humillándonos ante Él. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10. En este pasaje, Santiago dice lo siguiente: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando yo decido caminar con humildad, humildemente y reconociendo la divinidad, la grandeza y el poder de Dios, tenga por certeza que Dios le dará en su tiempo el reconocimiento. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, cuando él habla acerca de la humildad, mire lo que dice en el capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro estaba tomando en cuenta el Proverbio capítulo 3, versículo 34. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted quiere tener una comunión y una cercanía con el Señor,
Recuerde esto, no sea soberbio, porque será resistido por parte de Dios. Amado hermano y amigo, alguien dijo por ahí que Miqueas capítulo 6, versículo 8 es un resumen de todo el Antiguo Testamento. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Él. Hermanos, Dios no quiere sacrificios ritualísticos, vacíos, llenos de obras infructuosas. Dios desea un corazón limpio, un corazón justo, un corazón misericordioso, un corazón humilde. Y la clave de todo esto es que eso solo lo vamos a lograr si nosotros hemos recibido como Señor y Salvador a Jesucristo, quien fue justo, humilde, misericordioso y es nuestro ejemplo, que pagó el precio del pecado que nosotros merecíamos y se entregó por cada uno de nosotros por su gracia, lleno de amor y de misericordia. La pregunta acá es, ¿qué significa andar humildemente delante de Dios? Obviamente que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y quiero dejarle algunos versículos que puedan animarle para que usted reflexione con respecto a andar con Dios. Primero, recuerde andar en obediencia, porque la Escritura en el Salmo 119, versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan de acuerdo a la ley de Dios. Sea obediente, camine con integridad. También dice la Escritura que debemos andar en buenas obras o caminar haciendo buenas obras. Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para con nosotros. Esto nos hace entender de que Dios quiere que actuemos en buenas obras, no para alcanzar la salvación, sino como resultado de nuestra comunión con Él. No para encontrar favores, sino por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. También la palabra dice que debemos de andar en sabiduría. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Nuestro comportamiento que sea sabio para con los demás. Va a edificar, hagámoslo. Va a traer controversia, dejemos de hacerlo. También dice que debemos de andar en luz. La Escritura en 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Dios, unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La Escritura en Gálatas 5:16 también dice que debemos de andar en el Espíritu, andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda, un sacrificio, olor fragante, dice Efesios 5:2. El comportamiento nuestro de andar en justicia, andar en la luz, andar en el Espíritu, andar en amor, andar en buenas obras, andar en obediencia, es decir, la manifestación de todas estas virtudes, nos van a ayudar a caminar en humildad delante de Dios. Muchos creyentes creen que están viviendo una vida en comunión, pero están llenos de soberbia, de altanería, de arrogancia, y no están reflejando la demanda que ese Dios maravilloso pide de nosotros. Cada vez que nosotros intentamos imitar a Jesucristo, que nosotros hagamos y sigamos las pisadas del Señor, nosotros estamos caminando en pos de la humildad, porque dice el Señor de que lo imitemos a Él, que Él es manso y humilde. Y creo yo con toda convicción que esa es la clave para una comunión íntegra y viva para con Dios y nosotros. Por eso, mi amado hermano, la fe del creyente va más allá de un ritual. Recuerden muy bien eso. Mostrar a los hombres la justicia, la misericordia, es mostrar las buenas obras que Dios pide de nosotros, que son el resultado de nuestra salvación, y que estas demandas, hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de Él,
solo lo vamos a lograr a través de nuestra fe en Jesucristo. La pregunta, ¿conoce a Jesús? Sí, pastor, yo lo conozco. Yo sé que Jesús estuvo acá en la tierra. De hecho, la historia fue dividida en antes y después de Cristo Jesús. Pero una cosa es conocer y otra cosa saber de. Usted puede saber de Jesús, pero conocerlo en comunión, en una relación personal, solo se logra a través del reconocimiento de nuestros pecados, reconociendo la obra de Jesús en la cruz y que Él pagó en aquella cruz el precio de nuestra maldad. Cuando yo reconozco eso, yo decido entregar mi vida, hacerlo el Señor y Salvador, confesar mis pecados, arrepentirme de ellos y seguir a Jesús con la convicción de que yo soy una persona salva y que Él me va a guiar. Hermano, no hay cosa más hermosa que Jesús llene todos los vacíos que hay en nuestro corazón. No hay cosa más hermosa que la palabra de Dios llene toda falta de esperanza que hay en el corazón del ser humano por vivir distante a las promesas de Él. Conozca a Jesús, el ejemplo de humildad y quien es el camino, verdad y vida que nos lleva hacia el Padre. Si usted no lo conoce, le invito a que nos escriba y nosotros le presentaremos el Evangelio detalladamente para que usted tome una decisión por Jesús. Que el Señor le bendiga grandemente y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana y este tiempo de compartir tu palabra. Gracias porque este mensaje que dio Miqueas es un mensaje también muy válido a nuestro alrededor y es contemporáneo a nosotros. Señor, vivimos en una sociedad en decadencia, en una sociedad donde estos valores parece que son valores que pasan desapercibidos y no son tomados en cuenta. Señor, ayúdanos a marcar la diferencia en justicia y misericordia. Y sobre todo, Señor, que no demos lugar a ningún legalismo en nuestro corazón para vivir con humildad delante de ti, reconociendo tu valor tan importante, lo que tú has hecho por nosotros en aquella cruz. Padre, te damos gracias por el sacrificio de Jesús, porque nos unió hacia ti al poner nosotros nuestra fe en Él. Gracias por ese sacrificio maravilloso y queremos pedirte, Señor, de que nosotros podamos diariamente valorar y reconocer que ya no somos esclavos del pecado, sino que nosotros estamos caminando en libertad siguiéndote a ti. Bendice a las personas que están escuchando este mensaje. Señor, bendícelos para que ellos puedan animarse a caminar en integridad, Señor, para contigo. A los que te conocen, Señor, que no den lugar al orgullo ni la altivez, sino por el contrario, que sea echada la soberbia y pueda haber más humildad en cada uno de nuestros corazones. Pero a quien no te conoce, Señor, yo te pido que puedan conocer a Jesús. Te damos gracias por la misericordia, por el amor y por tu gracia derramada en aquella cruz. Expresiones, Señor, que han permitido que nosotros podamos ser salvos al colocar nuestra confianza plena en ese sacrificio. Bendícenos y ayúdanos a caminar en integridad para contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, si usted quiere conocer un poco más acerca de lo que dice la Escritura, los principios de la palabra de Dios, por favor escríbanos que estaremos gustosos a compartir con usted la palabra del Señor y compartir el Evangelio a cabalidad y a profundidad. Le invitamos, por favor, que participe en nuestras actividades y siempre será un gusto poder estar en contacto con usted. De todo corazón, que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga misericordia. Que tenga una semana bendecida. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus
tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Y déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Etapa, tú me recuerdas tus promesas a mí. Oh, no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó,
no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un